la vieja fotografía que desenterró un secreto enterrado y cambió nuestro destino cuando nos echaron de la casa. La noche cayó como una losa. No fue un portazo. Anne, fue el silencio de una familia que decide borrarte. Mamá apretó la llave oxidada en el puño, como si fuera un talismán inútil, y yo cargué la caja de cartón donde habíamos metido lo poco que nos dejaron llevar. El pasillo olía a cera vieja y a despedida. Nadie nos miró. No vuelvas, dijo mi tío Ernesto, sin levantar la voz. Aquí ya no hay lugar para ustedes. A mamá no respondió. Nunca lo hacía cuando le rompían algo adentro. Caminamos hasta el cuarto del fondo, el que siempre estuvo cerrado. Ahí nos habían permitido pasar solo a recoger cosas. El polvo flotaba como una constelación antigua. Había un baúl de madera, hinchado por la humedad, con una cerradura que ya no se cerraba. Mamá se arrodilló con una lentitud reverente, como si supiera que ese gesto iba a cambiarlo todo. Dentro del baúl encontramos cartas atadas con una cinta azul descolorida, un rosario sin cruz y una fotografía. Una sola, la sacamos al mismo tiempo. En la imagen aparecía un hombre joven, de traje claro, junto a una mujer que no era mi abuela. Él tenía la misma cicatriz en la ceja que yo. Ella sonreía con una tristeza dulce, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta bordada, con un símbolo que no reconocí, a un lirio abierto. Ese, murmuró mamá, ese es tu abuelo Mateo. Y ella, mamá, tragó saliva. Sus ojos se llenaron de un miedo antiguo. Nunca supe quién era, dijo. Nunca quise saber. La foto tenía algo más en el reverso. Escrito con una caligrafía firme, había una fecha y un lugar, y una frase para cuando nos nieguen, que el camino se revele. Esa noche dormimos en casa de una vecina. Mamá no pegó un ojo. Yo tampoco. La fotografía ardía entre nosotros como un carbón encendido. Al amanecer, mamá tomó una decisión. Vamos a ese lugar. El pueblo quedaba a 3 horas de la ciudad, al borde de un río ancho y paciente. Allí, según el reverso de la foto, había vivido la mujer de Lirio. Preguntamos en la plaza, en la panadería, en la iglesia. Nadie parecía saber nada, hasta que una anciana nos miró con detenimiento. Ustedes llevan la cara de los Herrera, dijo Annie. Esa foto. Esa foto pertenece a la casa del molino. La casa del molino estaba abandonada, pero en su sótano encontramos un mural cubierto por sábanas. Cuando las quitamos, el símbolo del lirio apareció repetido, rodeado de nombres y fechas. Era un árbol genealógico a nuestro árbol, uno que no figuraba en ningún registro oficial. Entre los nombres estaba el de mi abuelo Mateo, unido no a la familia que nos había expulsado, sino a la mujer de la fotografía, Ana Isabel del Río. Y debajo, en tinta más reciente, el nombre de mi madre. Y el mío. Nos borraron, susurró mamá. Nos borraron a propósito. Las cartas del baúl lo explicaban todo. Mateo había tenido otra vida, otra familia, otro amor. Isabel era heredera del molino, de las tierras, de un legado que pasaba por sangre y por cuidado. Cuando ella murió, la familia oficial de Mateo ocultó la verdad. Nos negó el apellido completo, nos negó la herencia y nos convirtió en una rama incómoda que había que podar. Mamá lloró como no la había visto llorar nunca. No era solo rabia, era duelo por una vida que pudo ser distinta. Yo siempre pensé que no valíamos, dijo, que por algo nos trataban así. La abracé. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como una pieza que por fin encuentra su lugar. El molino no era solo una propiedad, era un símbolo, un espacio donde el río enseñaba a esperar y a girar sin romperse. Iniciamos el proceso legal con la ayuda de un abogado del pueblo, nieto de Isabel, que había sospechado toda su vida que le habían robado algo a su familia y a la nuestra. El juicio fue largo. Hubo miradas venenosas, palabras duras, intentos de compra de silencio, pero la fotografía, las cartas, el mural, todo hablaba con una verdad que ya no podía enterrarse. El día que el juez pronunció nuestro apellido completo, mamá me apretó la mano. Escúchalo, me dijo. Es nuestro nombre, siempre lo fue. No regresamos a la casa de donde nos echaron. No hizo falta. Volvamos al molino. Lo restauramos con paciencia, con amor.
Mamá aprendió a manejar el agua. Yo aprendí a escucharla. En las noches, el lirio bordado en la manta de la foto cuelga en la pared principal, recordándonos que hay secretos que no buscan venganza, sino reconocimiento. A veces pienso que la fotografía no fue un hallazgo, sino una llamada, una forma de decirnos que la identidad no se hereda solo en papeles, sino en la memoria que se atreve a despertar. Y así, lo que nos negaron se transformó en camino. No heredamos solo tierras, heredamos una verdad. Y con ella, la libertad de elegir nuestro destino, sin miedo, con el río a nuestro favor y el lirio abierto, por fin, hacia la luz. Continué la historia donde la dejamos, porque la vida no se detuvo el día en que recuperamos el nombre. Apenas respiró hondo y siguió caminando con nosotros. El molino empezó a hablarnos antes de que termináramos de arreglarlo, no con palabras, sino con crujidos, con corrientes de aire que parecían suspiros, con el ritmo del agua golpeando las aspas, como un corazón antiguo que se negaba a morir. Mamá decía que cada casa tiene memoria y que algunas solo se despiertan cuando alguien regresa a buscar lo que les fue arrebatado. Durante semanas dormimos en colchones en el suelo. Yo me despertaba de madrugada y la veía sentada a la mesa, leyendo por enésima vez las cartas de Isabel. Las acariciaba como si fueran piel. ¿La extrañas?, le pregunté una noche. Mamá levantó la mirada, sorprendida. Extraño la vida que no tuve, respondió, y me duele pensar que ella murió creyendo que nadie iba a recordarla. Me senté frente a ella. Afuera, el río brillaba bajo la luna. La recordamos ahora. Dije, Ann, y eso cuenta. Mamá sonrió, pero fue una sonrisa quebrada. A veces me pregunto quién habría sido yo si no nos hubieran mentido, confesó. Si hubiera crecido sabiendo que pertenecía a algo, a alguien, no supe qué decir. Yo también cargaba esa pregunta, como una piedra en el bolsillo. Saber la verdad no borraba los años de humillación, las comidas en silencio, los cumpleaños olvidados, la forma en que siempre nos hicieron sentir invitados en nuestra propia sangre. El pueblo nos observaba con curiosidad. Algunos se acercaban con pan, con historias, con silencios respetuosos. Otros pasaban de largo. Aprendimos a distinguir quién miraba con culpa y quién con alivio. La verdad, cuando sale a la luz, incomoda a quienes se beneficiaron de la oscuridad. Una tarde apareció Ernesto a mi tío. No venía solo. Traía consigo el mismo olor a autoridad rancia, el mismo gesto rígido que había marcado mi infancia. Mamá se quedó inmóvil cuando lo vio cruzar el puente del molino. No tenías derecho, dijo él sin saludo. Ernesto no era tuyo. Mamá respiró hondo. Eso ya lo decidió un juez, respondió. Y también la historia. Ernesto me miró como si yo fuera un error persistente. Tu abuelo estaría avergonzado. Fue entonces cuando algo se rompió en mí, Ann, no con ruido, sino con claridad. ¿Mi abuelo nos amó?, dije. ¿Tanto que dejó pruebas? ¿Tanto que confió en que algún día las encontraríamos? Ernesto se rió, pero su risa tembló. Mateo fue un cobarde, escupió. Nos dejó cargar con su vergüenza. Mamá dio un paso al frente. La vergüenza no fue amar, dijo. La vergüenza fue mentir, robar, borrar a una mujer y a una hija, como si nunca hubieran existido. El silencio cayó pesado. El río siguió su curso, indiferente. Ernesto se fue, sin despedirse. Aquella fue la última vez que lo vimos. No sentimos victoria, solo un cansancio profundo, como si al fin hubiéramos soltado una cuerda que nos mantenía atados a un pasado que no nos quería. Con el tiempo, el molino volvió a girar. Decidimos abrirlo al pueblo, como espacio comunitario. Talleres, pan compartido, música. Los domingos de mamá se transformó. Su espalda se enderezó, su voz ganó firmeza. Empezó a contar su historia sin pedir permiso. Durante años, pensé que el amor se mendigaba, me dijo un día. Ahora sé que se defiende. Yo también cambié. Conocí a Lucía en una de las tardes de música. Tenía las manos manchadas de harina y una risa que parecía entenderlo todo sin juzgar. Se quedó a ayudar, a limpiar. Hablamos hasta que el sol se escondió. Este lugar tiene alma, dijo. Se nota que alguien sufrió aquí y que ahora está sanando. Nos enamoramos despacio, con cuidado, como quien pisa terreno recién recuperado. Le conté la historia
Anne lloró al escucharla. No es solo tu herencia, me dijo, es una reparación. Una noche, mamá nos observaba desde la puerta, mientras Lucía y yo colgábamos luces en el patio. Isabel habría aprobado esto, dijo en voz baja. ¿Crees? Pregan. Lo sé, respondió. Ella escribió una vez que la verdadera riqueza no se guarda, se comparte. Seguimos leyendo las cartas. En una de las últimas, Isabel hablaba del lirio como símbolo de resistencia. Florece incluso en el agua turbia, escribió. Ese verso se volvió nuestro lema. Ecos de Spius, cuando el molino ya era un punto de encuentro y no una herida, mamá enfermó. Nada dramático al principio, solo un cansancio que no se iba. El día que el médico pronunció la palabra irreversible, sentí el mismo frío que aquella noche en que nos echaron de la casa. Pero esta vez no había silencio, había manos, había voces. No tengas miedo, me dijo mamá. Yo ya again. ¿Ganaste qué? Pregunté, con la garganta cerrada. Mi nombre, mi verdad y tu futuro. Pasé noches enteras a su lado. Hablábamos de todo y de nada. Del pasado, que dolía menos. Del futuro, que ya no parecía una promesa vacía. Prométeme algo, me pidió una madrugada. No permitas que nadie vuelva a borrar lo que somos. Te lo prometo. El día que murió, el río estaba calmo. El molino giraba lento, como inclinando la cabeza en señal de respeto. Enterramos a mamá bajo un árbol de lirios blancos que plantamos junto al agua. Lucía apretaba mi mano. El pueblo vino, no por obligación, sino por gratitud. Saqué la vieja fotografía y la coloqué sobre la tierra. Ya no estamos perdidos. Susurré, an gracias. Hoy, cuando camino por el molino y escucho risas donde antes había polvo, entiendo que el secreto no solo cambió nuestro destino, nos devolvió la capacidad de amar sin pedir disculpas. La herencia más grande no fue la tierra ni el nombre, sino la certeza de que incluso lo enterrado más profundo puede volver a la luz. Porque la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. El tiempo no se detuvo con la muerte de mamá. Aprendí que el tiempo nunca se detiene, solo cambia de forma. Al principio caminaba por el molino, como si fuera un cuerpo sin alma, tocando las paredes que ella había tocado, repitiendo gestos pequeños sobre inertazas, abrir ventanas, como si así pudiera convocarla. Lucía me observaba con una paciencia que era amor puro. El duelo también necesita espacio, me dijo una mañana. Como este río tenía razón, el dolor no se iba, pero aprendía a respirar. Decidimos quedarnos, no como guardianes tristes, sino como continuadores. El molino se convirtió en escuela informal a niñas y niños. Aprendían a leer junto al sonido del agua. Las abuelas enseñaban a amasar pan. Los jóvenes pintaban murales donde el lirio aparecía una y otra vez, distinto, vivo. En uno de ellos, pinté a Isabel con su manta bordada, mirando hacia el río. No la conocí, pero la sentía cerca, como se siente a quienes nos dieron un nombre cuando el mundo nos lo negaba. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré un cuaderno que no estaba en el baúl original. Era de tapas verdes, con hojas gastadas. Reconocí la letra de mamá. No hablaba del pasado, no hablaba del futuro, de mi Anne, de nosotros. Si algún día lees esto, escribió, no te aferres a mi ausencia. Anne vive en ama. Defiende lo que es justo, incluso cuando tiemble la voz. Me senté en el suelo y lloré sin esconderme. Lucía y yo nos casamos en primavera. No hubo lujo, solo el río, las aspas girando, y la comunidad que habíamos construido. En lugar de anillos, intercambiamos promesas escritas en papel reciclado del molino. Prometo no callar cuando te borren, me dijo ella. Prometo nombrarte incluso en la tormenta, respondí. A los meses, la vida nos dio otra vuelta inesperada. A Lucía estaba embarazada. El miedo me golpeó primero. ¿Cómo criar a alguien sin repetir silencios? ¿Cómo proteger sin encerrar? No tienes que ser perfecto, me dijo ella, leyendo mi inquietud solo presentí. Cuando nació nuestra hija, el mundo pareció recomponerse alrededor de su llanto. Tenía mis ojos, y la calma de Lucía. Le bordamos una manta con un lirio pequeño, abierto. La llamamos Isabel, no por nostalgia, sino por continuidad. Con los acos,
Llegaron cartas de la ciudad. Familiares que nunca preguntaron, ahora pedían visitas, explicaciones, perdón. No abrimos la puerta de inmediato. Aprendimos que el perdón no se mendiga, ni se otorga por presión en se cultiva. Un día, sin aviso, apareció Ernesto, más viejo, más encorvado. Traía una caja pequeña. No vengo a reclamar nada, dijo. Vengo. Dentro había un reloj antiguo, de bolsillo, con las iniciales de Mateo grabadas, y una nota. Lo encontré entre mis cosas, añadió. Me cansé de cargarlo, no supe qué decir. El rencor ya no tenía la misma forma. Puedes quedarte, le dije. Tomar un té, escuchar el río. Ernesto negó con la cabeza. No merezco eso. Nadie merece vivir negándose, respondí. ¿Se fue? No sé si más liviano. Yo sé. Los años siguieron cayendo como hojas. Isabel creció corriendo entre aspas, preguntando por todo. Un día, señalando el mural, me preguntó, ¿quién es esa mujer? Es parte de nosotros, le dije. Nos enseñó a no desaparecer. ¿Y tú casi desapareciste? Pensé en mi infancia. Casi, admití. Pero alguien dejó una luz encendida. Cuando Isabel aprendió a leer, leyó en voz alta la frase del reverso de la fotografía. Anne sonrió. Entonces, la foto era un mapa. Sí, respondí. Y también, una promesa. Una noche de verano, mientras el molino dormía y el río brillaba, entendí algo que no había sabido nombrar. A la herencia no termina en quien la recibe, empieza en quien la cuida. Todo lo que nos fue negado se transformó en puente, todo lo que dolió, en lenguaje. Saqué la fotografía del cajón y la coloqué junto al cuaderno verde de mamá. Dos tiempos conversando, dos mujeres, sosteniendo el hilo de una historia que no se dejó romper. Si alguien me pregunta hoy quién soy, no digo un apellido primero. Digo Anluger, digo Angesto, digo un lirio que florece incluso en agua turbia, y digo, sin temblar, que el destino no se hereda en silencio, se reclama con memoria, se defiende con amor y se entrega, intacto, a quienes vienen después, porque lo que una vez fue enterrado, cuando vuelve a la luz, ya no pertenece al pasado, se convierte en hogar. El hogar, descubrí con los años, no es un lugar quieto, es una conversación que se renueva. El molino siguió creciendo, como crecen las historias, cuando se les da aire. A veces venían estudiantes de la ciudad a investigar su historia, otras, familias enteras, a celebrar cumpleaños, duelos, comienzos. El río aprendió nuestros nombres, y nosotros aprendimos sus silencios. Isabel, mi hija, creció entre libros y harina, entre canciones viejas y murales nuevos. A los 7 años preguntó por qué el lirio estaba en todas partes. Porque nos recuerda, le dije, que incluso cuando el agua está turbia, se puede florecer. ¿Y si el agua se vuelve muy oscura? Preguntó, seria. Pensé en mi madre, en Isabel del Río, en los años de negación. Entonces, buscamos la luz juntas, respondí. Nari Flores sola. Cuando cumplió 10, encontró la vieja fotografía en el cajón que nunca cerrábamos. La miró largo rato, con una atención que me conmovió. ¿Ese bebé eres tú? Preguntó. No, sonreía en esto abuela cuando era niña, y esa mujer es quien nos sostuvo cuando no sabíamos que existíamos. Isabel frunció el ceño. La gente puede olvidar a propósito, sí, admití, pero también puede recordar con intención. Esa frase se volvió su favorita. La escribió con tiza en una pared del molino, y nadie la borró. Con el tiempo, el molino fue reconocido como patrimonio cultural, llegaron periodistas, cámaras, discursos, aceptamos lo necesario y rechazamos lo superficial. No queríamos convertir el dolor en espectáculo. Lucía siempre fue mi brújula. La historia no necesita aplausos, decía. Necesita cuidado. Una tarde de otoño, mientras las hojas se arremolinaban, como recuerdos insistentes, llegó una mujer joven. Se presentó como Clara Herrera, sobrina de Ernesto. No vengo por la herencia, dijo de inmediato. Vengo por la verdad. La invitamos a sentarse. Habló poco, escuchó mucho. Al final, sacó una carta doblada. Esto lo escribió mi abuela, explicó. Nunca lo envió. La carta pedía perdón. Reconocía la mentira. Decía que el miedo la había vuelto cómplice. Ann Lucía apretó mi mano. Yo respiré hondo. Gracias por traerla. Dije, no borra lo que pasó por lo nombra. Clara lloró. Se quedó esa noche. Al amanecer,
Ayudó a pintar un lirio nuevo en el muro del patio. Era más pequeño, más tímido, pero estaba ahí. Los años siguieron pasando. El molino resistió crecidas y sequías a nosotros también. Isabel se volvió adolescente con preguntas filosas y silencios largos. Un día regresó de la escuela, con los ojos encendidos. En clase dijeron que la historia la escriben los vencedores. Dijo, ¿eso significa que los otros no existen? Me senté con ella en el borde del río. Significa que hay historias esperando ser contadas, respondí, y que algunas requieren valentía para salir. Quiero contar la nuestra, dijo, no para Peller, sino para que nadie vuelva a desaparecer. Sentí un orgullo hondo, tranquilo. Entonces empieza por escuchar. Le dije, la memoria también se aprende. Isabel escribió, entrevistó a ancianos, revisó archivos, leyó cartas. Su voz encontró la suya. El día que presentó su proyecto en la escuela, volvió con una sonrisa incrédula. Aplaudieron, dijo. No por mí, Anne, por la historia. Esa noche, Lucía sacó el cuaderno verde de mamá y lo abrió por una página que yo no había leído. Si el mundo intenta reducirte, escribió mamá, recuerda, Anne, no eres un punto final. Eres un puente. Lloramos juntas. El duelo ya no dolía, igual Anse había vuelto raíz. Pasaron más años, el cabello se me volvió gris en las sienes. Lucía seguía riendo con los ojos. Isabel se fue a estudiar lejos y regresaba siempre que podía, como quien vuelve a una fuente. Trajo amigas, ideas, preguntas nuevas. El molino escuchó todo. Una madrugada soñé con Isabel del Río. Ann caminaba por el borde del agua y me decía, sin mover los labios, Ann, gracias por cuidar, Ann. Al despertar, supe que la herencia había completado un círculo. El último invierno fue duro. El río creció de forma peligrosa. Trabajamos día y noche, reforzando muros. El molino resistió, Ann, yo también, aunque el cuerpo empezó a pedirme descanso. Isabel volvió corriendo cuando supo. No te vayas todavía, me dijo, abrazándome. Aún tengo preguntas, siempre las tendrás. Sonreí. ¿Y respuestas que no dependen de mí? La llevé al desván y le entregué la fotografía. Es tuya. Ahora. La sostuvo con cuidado. ¿Cómo se sostiene algo vivo? Prometo recordar con intención, dijo. Ese día entendí que el destino no es una línea recta, sino una marea que aprendemos a leer, que los secretos, cuando se revelan, no buscan venganza, sino continuidad, y que el amor, ese sí, es la única herencia que no se agota. Si alguna vez alguien cruza este puente y pregunta por el lirio, por el molino, por la fotografía, espero que encuentre algo más que datos, que encuentre permiso para nombrarse, para reclamar lo que le fue negado. Porque al final, la vieja fotografía no solo desenterró un secreto, nos enseñó a cuidar el futuro, como quien cuida un río con respeto, memoria y la certeza de que, aunque cambie de forma, siempre sigue su camino. El final no llegó de golpe. Llegó como llegan las mareas mansas, avisando con pequeños cambios, con silencios más largos, con una luz distinta al amanecer. El molino ya no era solo un lugar, era un latido compartido. Yo caminaba más despacio, apoyando la mano en las paredes como quien saluda a un viejo amigo. El río seguía ahí, fiel, enseñándome que todo lo que fluye también sabe despedirse. Isabel volvió definitivamente un otoño. Traía una decisión en la voz. Quiero quedarme, dijo, no para repetirlo todo, sino para cuidarlo a mi manera. Lucía me miró y supe que pensaba lo mismo que yo. El círculo no se cerraba, se expandía. Este lugar es tuyo desde antes de que nacieras, respondió. Pero ahora también es tu elección. Isabel propuso algo nuevo, al convertir una parte del molino en archivo vivo. No un museo quieto, sino un espacio donde las historias se grabaran, se escucharan, se discutieran. Voces de quienes fueron borrados, de quienes migraron, de quienes callaron demasiado tiempo. La memoria no debe quedarse en vitrinas, decía. Tiene que respirar. La vi trabajar con la misma paciencia que mi madre tenía al leer las cartas, con la misma firmeza que Isabel del Río debió tener para amar en secreto. Entendí entonces que la herencia había cambiado de manos sin perder su esencia. Una tarde, mientras ordenábamos el archivo, Isabel encontró una última carta. No
estaba firmada. La letra era temblorosa. Si alguien lee esto algún día, decía, que sepa que tuve miedo, que elegí el silencio cuando debí elegir el amor. Perdón, no es excusa, pero es lo único que me queda. No supimos quién la escribió. Tampoco importó. La guardamos, preguntó Isabel. Sir, respondí. El perdón también necesita memoria. Mi cuerpo empezó a pedir pausas más largas. No era tristeza, era cansancio pleno, como el de quien ha caminado mucho sin perderse. Lucía me acompañaba en silencio, sosteniéndome la mano, como la primera vez. No te vayas antes de tiempo, me decía, sonriendo. Aún tenemos pan que hornear. El último invierno fue tranquilo. El río bajó sereno. El molino giraba con dignidad antigua. Una noche, reuní a Isabel y a Lucía junto al fuego. Quiero que escuchen algo, les dije. Saqué el cuaderno verde de mamá y leí en voz alta la última frase, la que siempre había evitado aun cuando ya no esté. No me busquen en la ausencia. Estaré en cada gesto que no permita el olvido. Lucía lloró sin ruido. Isabel cerró los ojos. Nunca te vas a ir del todo, dijo ella. Estás en cada historia que contamos. Anne sonreí y Anne era verdad. El día que sentí que el final se acercaba, pedí que me llevaran al borde del río. El aire olía a tierra húmeda y a flores. Los lirios estaban abiertos, blancos, obstinados, gracías, susur, por no dejarme desaparecer. Lucía apoyó su frente en la mía. Isabel sostuvo la fotografía entre sus manos. Vamos a cuidar, prometieron. Cerré los ojos con la certeza de que el secreto ya no pesaba. Se había transformado en raíz, en camino, en hogar. Dicen que esa noche, el molino giró más lento, como si escuchara, que el río bajó, suave, sin ruido, que los lirios resistieron al frío. Hoy, si alguien entra al molino y pregunta por la vieja fotografía, Isabel sonríe y cuenta la historia sin prisa. No habla de rencor sino de verdad, no de herencias robadas, sino de destinos reclamados. Y termina. Y empieza todo con una imagen rescatada del polvo, con una familia que se negó a desaparecer, y con la certeza de que ningún secreto puede contra una memoria cuidada, con amor, porque al final, lo que nos define no es lo que nos ocultaron, sino lo que elegimos recordar.